Qué alegría saludarlos. Les doy la bienvenida a este canal de testimonio. Prepárate. Comenzamos. Gracias por continuar con nosotros. Este mensaje es especial para ciertas personitas. En este momento les digo a todos mis hermanos que tienen un testimonio y todavía no lo dan, están cometiendo un gran error. Abran su boca. El Señor está esperando que ustedes proclamen y digan lo que hizo en sus vidas. Así que abre tu boca. Abre tu corazón y cuéntale a todo el mundo que Dios está vivo. No vaya a ser que te vayas con ese testimonio y llegues al cielo con tu testimonio bien guardadito en una cajita y que le digas al Señor que se lo guardaste. Nos va a decir como aquel siervo inútil de los talentos. Ten cuidado. Así que abre tu boca, mándame un mensaje o llámame. Juntos ya grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Ahí está el número de teléfono. Bueno, ahora te digo, ¿estás listo para escuchar algo sorprendente? Comenzamos. Primero quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuánta familia tiene. Mi nombre es Dulce María Almazán Jardón, yo soy originaria de México, de un lugar que se llama Cuautitlán Izcalli, y yo soy la hermana mayor, tengo otros 2 hermanitos y, mi familia, ¿no? Mi papá, mi mamá y, pues, somos 5. Y yo quisiera, hermana, que usted nos compartiera, que nos dijera quién era Dulce María antes de conocer a Jesús, quién era esa personita, cómo es que usted llega a los pies de Cristo, cómo conoció al Señor y qué es lo que usted está haciendo ahora. Bueno, pues, a mí me gustaría comenzar con el final, ¿no? Me gustaría comenzar con decirte quién ha hecho de mí Jesucristo, ¿no? ¿Quién ha hecho? Hoy soy una evangelizadora, tiempo completo, ese es a lo que me dedico, esa es mi vocación, es mi vida entera, hablar de Jesús. No puedo hablar de otra cosa que no sea Él, realmente hablar de alguien más me causa fastidio, hacer otra cosa que no sean las cosas de Cristo me causa muchísimo fastidio. Soy una hija de Dios muy amada, muy bendecida, tremendamente bendecida. Soy una mujer libre para amarlo, totalmente libre para amarlo, con toda la convicción de mi corazón, decidí dedicarme enteramente a él, a propagar su amor, porque cuando uno se siente perdonado, quiere que todos los demás se sientan perdonados. Cuando uno se siente amado, quiere que todos los demás se sientan amados. Cuando uno se siente libre, quiere que los demás también se sientan muy libres. Antes de Cristo, yo era una mujer, una esclava de todo, de el consumismo, del tener una y otra relación en esta búsqueda de el engaño que te hace el mundo de querer amar, pero sin Cristo no se puede porque no existe un amor verdadero. Y bueno, pues Cristo llega a mi vida de una manera, em, irrumpe en mi vida, irrumpe. Yo tenía 36 años y estaba en una vida completamente destruida, ¿no? Llega un punto en mi vida donde eh, había pasado por un segundo divorcio, una unión civil, no me casé nunca por la iglesia, había tenido 2 uniones civiles, ambas fracasaron. Entonces, te voy a llevar al momento donde me encuentro en un instante donde estaba pasando por mi segundo divorcio legal en el mundo, pero completamente ilegal en el mundo de nuestro Señor, que es lo más importante, lo espiritual. Estaba en un proceso donde nada de dinero, todo lo había perdido, cada vez tenía menos clientes, menos trabajo. De la nada yo empiezo a dejar de tener trabajo y le agradezco mucho a Dios porque yo me estaba dedicando a las cosas de la nueva era. Entonces, todo lo que es esoterismo, todo lo que es idolatría, pues es algo que afecta bastante y yo creo que Dios dijo, basta de que me sigas ofendiendo, no quiero perderte. Entonces, pues empieza él a bajar un ritmo, ¿no? Eh, Laboral, empiezo a perder clientes y a perder clientes. Obviamente yo tengo, en esa época yo tenía un estilo de vida carísimo que era imposible de sostener y obviamente tenía muchísimas deudas. Eh,
y tenía muchas enfermedades, porque cuando uno pacta con el enemigo, uno recibe facturas del enemigo. Entonces, imagínense que en ese momento de mi vida, en ese año, en esos años de mi vida, estoy atravesando todo eso, estoy atravesando esa ruptura que fue por infidelidad. Entonces, imagínense yo en esa época siendo una mujer completamente esclavizada del querer tener un esposo a como diera lugar, porque es lo que el mundo te invita, tratando de hacerte ver que ahí está la libertad, la felicidad, la plenitud. Bueno, pues estoy en una vida completamente desordenada y completamente de mundo. Y es en un instante donde yo recibo la gracia del Señor. Yo recibo la gracia y reconozco que necesito un milagro, que necesito la intervención divina. Pero yo no conozco a Dios. Yo no conocía a Dios. Yo no lo conocía. Yo crecí en un mundo, en una vida de mundo, de mundo. Y aunque yo siempre fui una mujer espiritual porque Dios me dio eso como un regalo, yo lo buscaba, pero en el mundo solamente había idolatría. Sí se hablaba de un Dios, pero no tenía nombre. Entonces, yo recuerdo un instante de octubre de 2016, donde en medio de unos dolores tremendos, no me encontraba ningún médico que era, porque no era físico, era espiritual. Y entonces yo tenía como unos toques, ¿no? Unos calambres, ¿sí? Yo no podía hacer esto en el cuello porque me venía como un toque. Entonces era dolorosísimo. Tenía el dolor físico, el dolor emocional, el dolor económico, o sea, todo me dolía. Y yo me pongo de rodillas y miro a través de una ventana. Es que el alma siempre recuerda dónde está Dios. No lo conocemos, pero sí sabemos dónde se ubica. Y después descubrí que no solamente se ubicaba en el cielo, sino que si yo vivía una vida con Él podía habitar también en mi corazón. En ese momento era obvio que Él no podía estar ahí porque era un corazón sumamente envenenado. Y entonces me pongo de rodillas, miro hacia esa ventana y digo, Dios, si tú existes, ayúdame. Pero en verdad era un momento donde estaba dispuesta a recibir ayuda, y yo escucho su voz, una voz clarísima que supe que no era un invento mío porque me dice una palabra que para ese tiempo yo desconocía por completo, y me dice: "Obedéceme". Y es una palabra que me penetró completamente en todo mi ser, y yo recuerdo que me levanté diciéndole: "Sí, sí, sí, te prometo que te voy a obedecer". Y siempre estaba yo pronta, lo que él me dijera, yo estaba dispuesta a hacerlo. Sin embargo, no fue tan rápido mi llegada a la Iglesia católica. Pasa todavía como un año y medio, en el que yo durante ese año y medio traté de ser buena, lo más buena que se podía en el mundo, ¿no? Lo que uno entiende como buenismo en el mundo, ¿no? Lo que uno pueda entender, ¿no? Tratar de ser amable, agradable, ¿no? No ofender a nadie, o sea, cosas humanas, pero el Señor, pues, como que lo fue tomando en cuenta y pasa año y medio, pero yo en la búsqueda de solucionar mis problemas, porque eso es algo que pasa en nuestra vida, trata uno de solucionar sus problemas en lugar de tratar de unirse al que es nuestra salvación, al que es nuestro encuentro, al que es el amor. Y entonces, pues yo trato de arreglar los problemas, pero imagínate, yo en un ambiente esotérico, totalmente esotérico, ¿no? Me metí en todo, por favor, yo les pido, no hagan nada de esas cosas, porque vas a salir muy infestado y va a tomar tiempo para que tu corazón pueda purificarse. Entonces, yo estaba en Reiki, coaching, programación neurolingüística, terapias alternativas, yoga, ¿no? Todo eso yo lo conocí. Es un mundo que yo conozco perfectamente porque yo crecí en ese mundo esotérico y era como de lo más normal, pero es que nunca terminabas de encontrar la paz. Siempre había, ahora vete a otra cosa y ahora vete a otra cosa y ahora vete a otra cosa. Hasta que yo terminé, imagínense, qué grave, que yo terminé recibiendo limpias de santeros.
¿sí? Que me mataban animales, que todas esas cosas súper impuras. Cuando yo llego a eso, en mi corazón sentía mucho dolor. O sea, sabía, esto no está bien, no está bien. Pero cuando tú te rodeas de un ambiente en el que te dicen, ay, es que, ¿qué crees? Que yo acabo de ir y me empezó a ir súper bien económicamente y se me quitó todo este asunto, pues el mundo no te está dando respuestas, pues estás tratando de buscar en ese mundo espiritual. Y entonces en ese mundo yo empiezo a hacer cosas pues cada vez más feas, como esas. Y yo en mi corazón me sentía estafada porque imagínate, no tienes dinero y te cobran una la nota que para sacarte de eso, ¿no? Entonces uno se vuelve hasta tonto. Y es que de verdad las potencias espirituales se duermen, se adormecen. Entonces, verdaderamente era una persona que fácilmente podía ser estafada. Y un día aparece una persona, ¿no? Con la que yo tenía una amistad, que fue la última relación, digamos, amorosa que yo tuve, que fue un noviazgo, y recuerdo que a él le toca presenciar una de estas limpias, y yo miro su cara de desprecio, pero yo ahora sé que allí estaba Jesucristo. Sé que allí estaba él, porque ahora recuerdo algunas palabras que me decía y ahora sé que era él el que me estaba hablando. Entonces, cuando yo miro ese rostro como de, ¿qué le pasa? ¿Cómo hace esto? Yo acudo a él y le digo, oye, como que esto que estoy haciendo no está bien, ¿verdad? Y me dice, vaya, hasta que te das cuenta. Lo que yo te aconsejo que hagas es que te vayas a confesar, comulgues, durante 40 días no cometas, ¿no?, ningún pecado, no tomes, ¿no?, algunas indicaciones me dio, y reza el rosario de sanación y liberación. Esas fueron las indicaciones. Y entonces, en ese momento, yo lo empecé a hacer, empecé a acudir a la iglesia, pero digamos que lo que yo quiero resaltar en mi historia es que hacen falta los católicos que estén predicando. Hace falta los católicos que digan, mi reina, eso que estás haciendo te va a traer condenación en lugar de traerte bien. No te va a traer más dinero, ni te va a traer más salud, ni te va a traer el romance que estás buscando. Te va a traer desgracia, porque el único dueño de nuestras vidas y de nuestros corazones se llama Jesucristo. Y su única iglesia es la Iglesia Católica. Punto. Y no tenemos que titubear para decir la verdad, porque yo durante 36 años no conocí una persona que me pudiera hablar con esa contundencia, con esa claridad. Siempre había estos titubeos. Y entonces yo llego a la iglesia católica, pero para mí la iglesia católica no era nada, no la conocía, era como si dijera, ¿a poco en la iglesia católica hay algo? ¿No? ¿Qué hacen ahí? O sea, yo estaba totalmente cegada. ¿Por qué? Porque mi vida era una vida de pecado. Yo había pecado desde muy pequeña y nunca había acudido a la confesión. Entonces, imagínate que yo hago mi primera comunión hasta los 18 años, ya en medio de una vida completamente de pecado, y pues claro que no cae la semilla. No hay en dónde cayera la semilla. Entonces, comulgo una sola vez, seguramente habré comulgado alguna otra vez, pero faltó esta profundidad con Dios, faltó esta profundidad de yo poder conocerlo. No culpo a nadie, fue mi responsabilidad, fue mi inmersión en el pecado. Pero bueno, tenía una vida que todo era permitido. En mi vida nadie me dijo, oye, esto está mal, esto es pecado. Oye, ¿cómo te casas una vez y luego ya te casas otra vez y luego me traes un novio y luego me traes otro? O sea, nadie me dijo, ¿qué te pasa? ¿Hasta cuándo vas a parar? No, porque en mi ambiente eso era perfectamente natural y normal. Entonces yo no escandalizaba a nadie. Obviamente aquí en una vida católica, pues es una vida de escándalo. Pero en esa vida de paganismo es como normal.
¿no? Es más, uno hace chistes, ¿no? De esta artista que se casó 9 veces. Entonces, para mi segundo divorcio, las bromas eran de, bueno, pero tal artista se divorció y se casó 9 veces. Entonces era como, bueno, tengo las oportunidades, o sea, es algo vergonzoso. Es vergonzoso que haya personas que vivimos como animales, porque verdaderamente eso es vivir como un animalito, ¿no? Uno va creciendo como hierba sin ninguna verdadera dirección. Y el mundo no tiene valores. El mundo no tiene valores, el mundo no te enseña valores. El mundo, en esta generación de la que yo vengo, yo nací en 1981, es una generación perdida, es una generación donde encontrar una familia con valores es un tesoro, es un tesoro. No, no, yo no conté, digamos, con ese privilegio. Yo nazco en un ambiente de pecado. Entonces, la iglesia, para mí, mm, representaba museos, representaba arte. Yo recuerdo haber hecho en 2007 unos viajes al Vaticano, viajes a Europa, visité chorro de iglesias, pero en todas entré como, este es arte de este tipo, este es arte, y cómo me hubiera encantado conocer que ahí estaba el Señor, ¿no? Hoy pienso, digo, ¿cuántas veces visité tus casas, Señor? Y yo no te conocía, yo no sabía que estabas ahí. Entonces, cuando me dice, ve a la iglesia y confiésate, para mí es algo súper nuevo. Voy a la iglesia, el Señor me recibe un sábado de gloria y pasa algo muy, muy, muy bonito en mi corazón porque en la nueva era, y esto es lo peligroso de la nueva era, te van alejando del crucificado y sin cruz no hay gloria. Y entonces en la nueva era te dicen que porque un Dios ensangrentado, que porque un Dios con la cruz, que qué miedo, que para qué, que eso es despreciable, que Dios no quiere eso para sus hijos. Y entonces, pues uno va tragando como una píldora que uno va asumiendo como que eso es cierto. Y el Señor, conociendo esos antecedentes, me recibe en una parroquia que es de Cristo Rey. Y entonces yo llego un sábado de gloria. Entonces imagínate la sorpresa para mí cuando yo llego en medio de velitas, ¿no? Todo oscuro, velas, 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 que era la misa de Pascua, ¿no? Y entonces, de repente empiezan a sonar las campanas y se abren las cortinas blancas y sale Cristo Rey. O sea, para mí fue un impacto porque yo decía, es que este no es el mismo, este no es el crucificado, este es un rey. Entonces me deslumbra, me hace como que piense algo diferente, toca muchísimo mi corazón. Y el siguiente paso es ir a la confesión. Yo me recuerdo estando en la fila y yo volteo con la de al lado y le digo, oye, ¿cómo se confiesa uno? ¿Qué hace uno? ¿Qué dice? Y ahí una persona me dijo, tienes que decir todo lo que te ha alejado de Dios. Y esas palabras tan sencillas las comprendió mi alma. Entonces yo empecé a pensar todo lo que yo había hecho que había impedido que yo amara más a Dios. Entonces, empiezo a intentar estos momentos de confesión, empiezo a intentar acercarme a la iglesia. Yo me sentía chiquitita en medio de esa casa, en verdad. Yo me sentía pequeñita, me daba miedo, me daba muchísimo miedo. Era el miedo que tenía mi alma de haber ofendido a un Dios que me amaba tanto. Y entonces yo por mucho tiempo tuve una separación con los sacerdotes, no me podía acercar porque me daban miedo, me daban mucho miedo porque yo estaba infestada. El que tenía miedo de acercarse era el diablo que me habitaba y que decía, me van a sacar de aquí y tan a gusto que he vivido durante 36 años, ¿no? Porque esta mujer me ha alimentado de todo tipo de pecado, egoísmo, soberbia, mentiras, vanidad, ¿no? Y me van a sacar. Entonces ahora me doy cuenta que era todos esos demonios que me habían infestado por años. Entonces yo empiezo a ir a misa todos los días, todos los días. Y en medio de que me llamaban a todos a los que yo les debía dinero, me llegaba un recibo, etcétera. Yo salía de misa y aquí en mi corazón yo sentía
todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo escuchaba eso, era algo hermoso porque yo tenía unas batallas impresionantes durante la noche, dolores terribles, dolores muy, muy, muy duros. A mí me había dado una enfermedad crónica degenerativa desde los 18 años, me lo diagnosticaron. Yo tengo 4 años, 4 meses comulgando al Señor y el Señor ya me sanó de esa enfermedad también para su gloria. ¿Por qué? Porque era una enfermedad de pecado. Esa enfermedad a mí me comienza cuando empezó la lujuria en mi vida. Entonces, Él me empezó a sanar. Entonces, yo llego a ir a misa todos los días, y yo me sentía muy bien. A lo largo de toda mi vida, el enemigo me había engañado con sentir mucho miedo al perder el dinero. Mucho miedo. Qué miedo yo tenía a no tener dinero, ¿eh? Era algo que me sofocaba. Solamente con la idea de pensar que me quedaría sin algo, me aterrorizaba, me paralizaba. Y el Señor, para quitarte un miedo, te lo da. Y entonces, Él me quitó todo el dinero, destruyó todo eso. Obviamente yo ahora te lo digo con una sonrisa porque ahora vivo con Él. No me da miedo no tener dinero. Él me liberó de un miedo que me aterró durante 36 años. De hecho, tengo que ser muy honesta, la razón por la que yo contraigo la segunda vez nupcias es porque no tenía dinero y porque yo creí que casándome con esa persona, mis temas económicos se iban a resolver. ¿Y cuál es la sorpresa? Que terminé más endeudada que nunca. Entonces, es algo importante porque yo me fui metiendo en el pecado, yo me fui metiendo en los problemas. Yo usé a los hijos de Dios, yo maltraté a los hijos de Dios y me sumergí en la idolatría y cada vez fui haciéndolo más. ¿Por qué? Porque puse mi fe y mi esperanza hasta en lo más santo, hasta en un matrimonio. Y entonces ahora algo que yo siempre les digo es, en el altar de tu corazón solo tiene que estar Dios. No te preocupes por todo lo demás. El Señor se va a ocupar de eso. Entonces, durante varios años empezó toda esta destrucción del desapego. Tuve que irme desapegando de propiedades que yo no pude ya sostener, de un automóvil, ¿no? Más o menos para que nos demos una idea, la última camioneta que yo traía costaba son 750,000 pesos, que han de ser como $300,000, como $350,000 más o menos, ¿no? Es muchísimo. Ujú. Entonces, le robaba a Dios también, porque Dios nos da los recursos para repartirlos, no para que uno subsane sus vacíos con vanidades. Y entonces, pues, el Señor me lo va retirando, me lo va retirando, me lo va retirando. Yo manejaba como 10 tarjetas de crédito, las tuve que ir rompiendo porque ya eran impagables. Y así fui perdiendo cosas, fui perdiendo cosas, fui perdiendo cosas. Obviamente al principio yo era una fracasada. Nunca lo llevé a cabo, pero quise suicidarme. Llegó a pasar esa intención en mi cabeza. Yo vivía en un 10.º piso y en 2 ocasiones yo llegué a pensar, ¿y si me aviento? Con eso se habrá terminado todo mi dolor. Y de repente era como que regresaba y decía: "¿Qué estoy pensando? O sea, debo muchísimo dinero, pero tampoco es para tanto". Es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero el demonio, ¿qué quiere hacer con los hijos de Dios? Te quiere engañar, te quiere hacer que creas que tú vales por el trabajo que tienes, por el dinero que ganas, por cómo luces. Y entonces, yo dejé de ganar el dinero que ganaba, dejé de ocuparme a lo que me ocupaba, dejé de verme como me veía, y entonces el demonio que decía: "Ya no vales nada, quítate la vida", porque, ¿qué quiere hacer el demonio? Causarle mucho dolor a Dios. Quiere que nosotros perdamos la esperanza en Dios. Ese es el pecado al que nos quiere llevar. Y entonces él me empezaba a desesperar para que yo cometiera un acto terrible contra Dios.
que es la desesperanza. Y entonces yo llegaba a tener esos pensamientos, estaba en una gran depresión, porque estaba cegada. No me daba cuenta que quien yo fuera, el Señor me amaba. Y entonces yo no soportaba la idea de salir al mundo y decir, fracasé. Fracasé, ya no tengo dinero, ya no luzco como antes, ya no me dedico a lo que me dedico, ya no hay aplausos, ya no hay para andar invitando y decir, ¿y ahora quién me quiere así? Porque uno construye una vida de vanidades. Entonces, llego de regreso a casa de mi mamá, que mi mamá siempre me recibió con mucho amor. Me dijo, hija, si tú quieres, vente a la casa. Cosa que yo debía haber hecho desde mi primer ruptura matrimonial y probablemente otra cosa hubiera ocurrido. Pero yo en aquel momento dije, no, yo no voy a regresar como una fracasada. Y empecé a seguir construyendo sobre arena. ¿Yo qué les digo? Hermanos, deténganse aquí justo donde están. Aquí justo donde están, deténganse y vayan a buscar a Jesucristo. Vayan a buscarlo a Él. Porque yo seguí construyendo sobre arena y obviamente todo eso se desvaneció. Todo se desvaneció. Yo quedé sin absolutamente nada. Regreso a casa de mi mamá. Pues imagínate, yo me sentía un fracaso. Pero yo ya conocí a Jesucristo. Yo ya conocí a Jesucristo. Yo lo conozco en 2018, en marzo de 2018, y empieza a pasarme algo maravilloso, que era las Eucaristías. Yo empiezo a estar en hora santa. Yo me iba enterando de todo eso porque yo me quedaba después de la misa, empiezo a rezar el rosario, y yo regresaba a mi casa y yo decía, es que aquí está pasando algo, ¿de qué se trata? Y yo empiezo a buscar en internet qué es la Iglesia Católica, qué es la hostia. Y de pronto me doy cuenta que existe la transubstanciación. Y dice el catecismo de la iglesia es la transubstanciación donde Dios se hace vivo y presente. Y yo ese día cambió mi vida para siempre. Yo ese día decía, sí, esto es verdad porque yo lo he sentido. Yo he sentido su abrazo, yo he sentido su amor. Yo estuve en un chorro de cosas de otras religiones y yo nunca experimenté esto, esta paz, esta valentía. De pronto yo era valiente a enfrentar un mundo que me gritaba, eres un fracaso. Ya no tienes ni esta camioneta, ni esta vida, ni este coche, ya no tienes nada de eso. Y, y entonces yo salía a decir, pues que sí existe la transubstanciación. Y recuerdo que inclusive esta persona, ¿no? que se decía católica, le digo, es que es la transubstanciación y existe Dios, sí baja. Cuando un sacerdote hace la imposición de manos, sí baja Dios. Y decía, ¿pero qué? ¿Tú no lo sabías? Pero con una indiferencia, que yo decía, no lo sabía, pero tú tampoco lo sabes, porque si lo supieras, no lo dirías de esa manera. Podríamos ser felices para siempre, porque solamente Dios basta. Y a partir de ese momento, yo empiezo a poner toda mi fe en Dios. Desde que yo conozco en marzo de 2018 a Jesucristo, no permití que absolutamente nadie volviera a tocar mi vida. Nadie es nadie. Me enfrenté a todo el mundo, a mis propios padres, a quienes siempre he amado y respetado muchísimo. Me enfrenté a todas las personas que se oponían a que yo siguiera a Jesucristo en su iglesia católica. No volví a consultar ningún psicólogo. Yo durante 25 años de mi vida tomé terapia todas las semanas, a veces 2 o 3 o 4 veces por semana. Y no me ayudaron en absoluto. Solamente fueron placebos que me fueron alejando de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de ellos me involucraron más en la vida esotérica. No permití nunca más, leí un libro del mundo, nunca más vi un programa del mundo, cero. Yo corté toda relación con el mundo. Dije, ok, yo ya le di 36 años de mi vida la oportunidad al mundo. Hicieron de mi vida lo que quisieron. Porque yo no era ni siquiera una persona capaz de confrontar a un terapeuta y decirle, ¿sabes qué? Estás volado de la cabeza. Me estás diciendo cosas equivocadas. Simplemente me hablaba un psicólogo y yo decía, pues esto es verdad,
Me leía un libro, perdónenme, pero en el mundo hay tanta basura que yo me leí. Cómo llevarte bien entre hombres y mujeres, cómo ganar muchísimo dinero, cómo tonterías, hermanos, tiren todas esas babosadas. Yo solo estaba delante de Cristo, todos los días a misa, todos los días horas en el Santísimo. Para mí Él era mi terapeuta. Yo llegaba todos los días y, Señor, vengo a platicar contigo. Y yo solo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, porque había sido una mujer que me había hecho sumamente dura de corazón. Una mujer que estaba buscando el éxito y que había terminado usando los dones de Dios, usando la vida de Dios, usando lo santo de Dios. Me había vuelto adicta a tener una relación con un varón. Casi, casi de, ya no leas el que caiga. Entonces, uno se termina involucrando con gente muy enferma, tan enferma como yo, tan enferma como yo, incapaces de amar, porque si no está Cristo no somos capaces de amar. Yo misma no fui capaz de amar. Yo recuerdo una escena donde yo empiezo a darme cuenta, nadie me lo dice, pero yo lo noto. Yo digo, esto no está bien, no puede ser que yo acabo de salir de un segundo divorcio y ya tengo el siguiente prospecto en puerta. No puede ser. Pero es que nadie me ayudaba siquiera para reprochármelo. Y recuerdo que para no sentirme mal, porque imagínense, en medio de toda esa destrucción, de repente yo agarraba mi agenda telefónica y era de, pues, ¿a quién voy a invitar ahora a comer para que me saque de mi depresión, de mi vacío? Hasta que dije, no más, no más, no. Voy a darle toda la oportunidad a Jesucristo para que haga Él de mi vida lo que Él quiera. Y recuerdo una vez estando desmaquillándome, porque notaba que si yo sentía que me veía muy atractiva, buscaba esas salidas. Hasta que dije, no lo voy a hacer. Y me desmaquillé y obviamente se me quitaron en ese instante las ganas de querer salir. Entonces empieza a cambiar mi vida, me vuelvo súper católica, cosa que sorprende muchísimo al mundo, enloquece a mi familia y empieza toda esta persecución, ¿no? Todas estos diálogos de, pero ¿por qué con la Iglesia Católica? ¿Por qué no habla simplemente del amor? Y yo no puedo hacer eso. Yo decía, no, 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 es que se llama Jesucristo, tiene nombre, está vivo. Yo no puedo negarlo. Y entonces, claro que en ese ambiente, pues empecé a hacer como que se volvió loca, se volvió loca, ¿no? Al rato va a volver a cambiar como tantas cosas a las que se cambió, ¿no? Empezó a ser sumamente juzgada, sumamente criticada, porque entre el Señor y yo hacemos una unión muy grande, muy grande. Yo conozco a Jesucristo y Jesucristo le habla a mi corazón y yo lo entiendo perfectamente y pues yo me salgo del mundo, entonces empiezo a asistir a misa, empiezo a ir a la Eucaristía, a adorarlo, adoraciones nocturnas, rezo del rosario, me empiezo a involucrar y y no ganaba dinero. Y eso se volvió un problema. Se volvió un problema para los que me acompañaban en el mundo, porque era de, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y de qué vas a vivir? Y todas estas preocupaciones que tienen los esclavos que no son hijos de Dios. ¿De qué vas a vivir? Y entonces un día el Señor me dice, ya te he dado demasiado, porque empiezo a absorberlo todo de una forma impresionante. Yo tenía hambre, yo tenía sed. Me leí la Biblia, me leí el catecismo de la Iglesia Católica, veía todas las vidas de los santos y empiezo a absorber, absorber, absorber todo lo de Dios. Y me dice, yo quiero que todo lo que has recibido gratis, lo des gratis. Y yo le digo, ok, Señor, yo ya no tenía miedo, me había quedado sin nada. Yo casi, casi que lo que yo iba teniendo lo guardaba para la limosna, lo guardaba para algo verdaderamente básico. Había veces que yo tenía que decidir entre tomo el transporte público o me voy caminando,
si quiero alguna otra cosa, ¿no? Había veces que tenía que decidir entre, bueno, esta vez no me voy a comprar mi tortita de tamal, que acá es muy, muy común. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Y me empiezo a acostumbrar la idea de no tener dinero, pero ya no me causaba vergüenza, como en mucho tiempo me causó. Era, no tengo, pero tengo a Cristo. ¿Qué importa que yo no tenga todo? Pero tengo a Cristo. Entonces, dejo de tener miedo a no tener dinero, rompo con la relación que yo tuve y dije, no quiero más relaciones, solamente quiero estar con Cristo, que eso fue la liberación de las liberaciones, porque yo fui una niña que casi, casi desde que recuerdo, me gustaban muchísimo los niños y yo quería casarme. Y por primera vez digo, ya no me apetece, quiero estar con Cristo toda la vida. No quiero que nada me estorbe en yo poder estar con Cristo. Y entonces empiezo a hacer todo gratuitamente. Entonces de repente yo le informo a mi familia, sí, pero es que sí trabajo, ¿no? Porque me decían, oye, te conseguimos un trabajo, pero es que yo tengo carrera. Yo les decía, yo estoy muy preparada, tengo carrera, estudié en uno de los mejores colegios de aquí de México. Y yo les decía, pero es que yo tengo ya un trabajo. María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Y yo siempre me defendía con esa palabra de Cristo. Yo decía, Jesús, tú me tomaste para ser María y no me puede ser quitada. No le hace que yo viva en la pobreza. Yo quiero ser pobre con tal de estar contigo todos los días. Y entonces, bueno, empieza esta batalla, pero es una batalla que me confronta a mí. Me alegra mucho que haya esta batalla, porque esta batalla a mí me hizo ser firme y decidida. No me importa, yo quiero a Cristo. Y entonces, cuando yo le informo a mi familia de, pues sí, ya no voy a trabajar, ya no voy a ganar dinero, sí voy a trabajar, pero ya no voy a ganar dinero, pues imagínate, se infartan, ¿no? ¿Y qué vas a hacer una mantenida? Yo no sabía cómo iba a resolver el Señor las cosas, no sabía, pero no me importaba. Entonces, imagínate cómo el Señor va rompiendo todas estas estructuras de esclavitud que se habían creado en mi vida para volverme una persona inclusive de estando en sus 5 sentidos, claramente consciente de lo que yo estaba decidiendo, prefería a Cristo por encima de la vida que yo había tenido en el pasado. Prefería a Cristo por encima de todo. El Señor va haciendo cambios en mí, va haciendo cambios en mi manera de hablar, va haciendo cambios en mi manera de vestir, va haciendo cambios. Es que cuando hace uno de nuevo, lo hace todo nuevo, para que Él pueda habitarnos. Y entonces empiezo en marzo de 2019 a hacer unas oraciones en internet y empiezo a involucrarme cada vez más en todo lo que es católico y me empiezo a ir apartando de las cosas del mundo porque simplemente él causa un fastidio para las cosas del mundo y una gran esperanza y un gran amor para poder estar dedicada a él. Y esta es mi vida ahora, ¿no? Ahora la gente me pregunta, oye, ¿pero de qué vives? ¿De la caridad? El Señor me da de la caridad y de repente hay quien me deposita algo pero yo te puedo decir que desde que yo me arrojé a sus brazos, a mí no me ha faltado absolutamente nada, nada. Y yo no tengo la seguridad de un sueldo mensual, ni me interesa tenerlo. No tengo la seguridad de alguien, de recargarme en alguien. No tengo la seguridad más que en mi Señor Jesucristo, nada más. Obviamente la que me llevó a su hijo fue María, porque la primera oración con la que yo empecé a salir en internet fue la caminata de la encarnación con nuestra Madre bendita. Y bueno, a lo largo de estos 4 años, 4 meses que yo he caminado con Él, tengo una vida de paz, de una paz absoluta en medio de las adversidades, porque siempre tengo adversidades, y gozosa, gozosa de poder caminar con Él.